Y ahí debiera estar grabando. Lo que vamos a ver hoy día es esta parte del apunte, que es como la primera parte, es como el principio de derivadas de orden superior. Esta parte. Vamos a ocupar estas definiciones. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Qué me pasa esto? Ahí está. Vamos a ver un ejemplo de que el recíproco de este teorema, el teorema de Schwarz, es falso. O sea, podemos encontrar funciones en un abierto que haga esto, eh, pero que falla en ser continua, en este puntito, que vive en algún abierto. Y otro ejercicio más que lo saqué de una prueba de hace años, que es este, que se ve como bien difícil. eh, que el laplaciano de esta función se puede siempre escribir de esta forma. Ahí lo vamos a ver. Vamos a partir primero con uno que es bien sencillito, que probablemente le salga algo así en la prueba, yo creo, de como alguna función más o menos fea y verificar si satisface alguna ecuación. Entonces el primero, el clásico ejemplo de la ecuación de onda. Aquí tenemos como una fórmula bien general y nos dice lo siguiente. Si tenemos dos funciones que las podemos derivar dos veces en todo R, eh, verificar lo siguiente. Si tenemos una función ahora de R2 a R, escrita de esta forma, o sea, se escribe en función de phi y de psi, creo que se llama esa letra, con estos argumentos, entonces esta U satisface esta ecuación de derivadas parciales. ¿Ya? Aquí creo que la A tiene que ser, no salía en el enunciado que vi, pero el A creo que tiene que ser distinto de cero. Entonces, lo que tienen que hacer acá es resolver, ver si la ecuación satisface, ver si la función satisface la ecuación. O sea, tienen que reemplazar aquí, o sea, tienen que derivar dos veces respecto al tiempo y tienen que derivar dos veces respecto a x. Aquí dije tiempo, pero es t, ¿ya? Pero esta variable t casi siempre en un contexto físico representa un tiempo. Entonces aquí hay que ponerse a derivar, no. Aquí hay que ocupar regla de la cadena porque si se fijan hay dos funciones juntitas, ¿no? Que están evaluándose. Hay que ocupar la regla de la cadena en varias variables. Y la parte B es similar a lo de arriba, también nos dan una solución general de una cierta ecuación diferencial de ecuación de derivadas parciales. ¿Ya? Aquí abusé un poquito de la notación, pero cuando yo escribo esto, a lo que me estoy refiriendo es a derivar dos veces respecto a x, con respecto a esa variable. Cuando escribo esto, me estoy refiriendo a la derivada parcial respecto a y, y cuando escribo esto, me estoy refiriendo a derivar con respecto a y y luego con respecto a x. Perdón, estoy derivando con respecto a x y luego con respecto a y. Siempre uno deriva primero desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Esto era lo de arriba. Ahí. Entonces veamos. Tenemos que calcular entonces voy a hacer aquí un zoom. Las derivadas primero con respecto a t y con respecto a x. Primero veamos las de primer orden. Y vamos viendo cómo nos va quedando. Entonces recuerden que
recuerden cómo era derivar en varias variables. Fíjense que aquí un poquito más sencillo porque la función que es más externa, eh, va desde los reales a los reales. Entonces tiene solamente una variable, estas dos de aquí. Por lo tanto, cuando yo haga regla la cadena y deriva acá afuera, me va a quedar la derivada de cálculo 1 nomás. No me va a quedar parcial con respecto a ninguna variable. Entonces, cuando yo derivo esto con respecto a t, lo que tengo que hacer es derivar lo que está afuera. Dejen que hay alguien viendo entrar. Sí. Entonces, cuando yo derivo esto con respecto a t, tengo que derivar lo que está afuera respecto a su variable. Entonces, phi prima, ¿ya? Phi prima, evaluado en lo que tenía adentro, ¿no? Entonces, phi prima evaluado en x menos at. Y eso va multiplicado por la derivada de lo de adentro, pero ahora sí respeto a la variable que es t, ¿no? Entonces ahora va multiplicado por la derivada de lo de adentro con respecto a t. Que en este caso el x no depende de t, el a tampoco, así que esta derivada sería simplemente menos a. Entonces ahí va quedando el menos a. Más, tengo que hacer lo mismo, pero ahora en esta parte. Aquí el sí también es de variable, va de los reales a los reales. Entonces cuando yo la derivo, también me queda simplemente el sí prima, evaluado lo que estaba adentro, en la función que está más interna, multiplicado por la derivada de esa función con respecto a t, que en este caso ya es a solamente. Y fíjense que podemos derivar porque nos dijeron que estas dos funciones se podían derivar al menos dos veces. Ya, si hay dudas, por favor, me escriben en el chat o me hablan por el micrófono. Ya, entonces tenemos a dos derivadas de orden 1. Tenemos que calcularlas de orden 2. Entonces, tenemos que derivar las derivadas, ¿no? Entonces, para calcular la segunda derivada con respecto a t, hay que derivar la primera derivada con respecto a t. Y bueno, aquí faltó algo. Faltó un... Entonces, ahora tenemos que fijarnos en esta parte. El menos a aquí va a ser una constante. Así que lo mantenemos fijo, que va a ser ese de ahí. Y derivamos eh, solamente esta parte. Entonces va a ser un proceso similar al anterior. Hay que derivar lo que está afuera y evaluar lo que está dentro. Entonces, derivar de lo que está afuera ahora va a ser phi derivado dos veces, evaluado de lo de adentro, multiplicado por la derivada con respecto a t de lo que estaba adentro. Entonces, la derivada con respecto a t en ese caso es menos a de nuevo. Entonces, queda así. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Entonces aquí al derivar de nuevo esto me sale otra vez el menos a. Entonces voy a tener estos dos factores que se van a convertir en una cuadrada. Y ya va como saliendo ya esta parte de aquí, ¿no? Esa parte de ahí. Y la otra parte, que es esta de aquí, el otro sumando, hay que volver a derivarlo. Entonces sería así, derivado dos veces. Y ahora en vez de salir una, perdón, vuelve a salir una. Al igual que en la parte de la derivada de primer orden. Entonces aquí nuevamente nos sale una cuadrada. Y creo que me faltó decir esta. Voy apurado, pero me falta decir la derivada con respecto a x,
que si se dan cuenta es básicamente lo mismo que derivar con respecto a t, pero ahora ya no va a salir un menos a, sino que va a salir un 1, porque ahora va a ser derivar esto con respecto a x y esto con respecto a x. Entonces, como esta parte no depende de x, en la t es 0 nomás, y hay que derivar x, y por lo tanto en cada uno de esos procesos sale un 1. Así que la derivada con respecto a x nos queda simplemente esta suma. Nos queda como las derivadas de las funciones que teníamos arriba, evaluadas en esta función lineal que está ahí adentro. Y al igual que como lo hicimos con el tiempo, hay que volver a derivar esto. Como lo de adentro no hay ninguna constante no trivial, por decirlo así, que no sea el 1, que acompaña a la x, derivar esto va a ser poner una prima aquí y una prima acá. Nada más que eso. Uy. Entonces ahora hay que ver si esto satisface esta ecuación diferencial. ¿Y cómo vemos eso? Noten aquí que lo que nos dio esto era esto de acá. Yo creo que ya más de alguno ya lo vio ya, pero igual hay que escribirlo. Esto fue lo que nos dio la segunda derivada con respecto a t. Factorizo por a cuadrado, y al factorizar justamente me queda la otra derivada. Ahí. Y esta era justamente la que está aquí, ¿no? Esta es... ahí. Por lo tanto, el u satisface la ecuación de derivadas parciales. Y esto es un resultado bastante general. Si se dan cuenta, estas dos eran funciones, cualquier función derivable. Entonces ahí pueden poner muchos ejemplos de solución a esta ecuación. Si quieren se complican la vida. Si algún día son ayudantes, aquí podrían poner, como ejemplo, podrían poner a phi, no sé, pues como el arco tangente de alguna cuestión media fea, pero que siga siendo derivable. Y aquí poner alguna integral que se pueda derivar. Y ahí van a tener un ejemplo como bastante exótico. Pero aquí yo quise poner como la versión más general. ¿Ya? Yo hoy día en la mañana eh, estaba revisando la ayudantía y me di cuenta que el ejercicio que tenía aquí en B, que era un ejercicio bien bonito, estaba mal. O sea, estaba mal esta parte de la ecuación a verificar. Así que intenté buscar otro, traté de buscar otro con el libro que me estoy guiando y encontré este. Así que vamos nosotros a armar la solución ahora. Así que aquí vamos a ir derivando. Pero si se dan cuenta, no tiene mayor complicación. Lo que tienen que manejar son las derivadas. Saber derivar bien, porque en la prueba podrían ponerle una ecuación bien, bien larga, no algo tan corto como esta de aquí, sino que podrían ponerle, no sé, pues 5 sumando y ahí ya se empieza a complicar un poco más la cosa. Ya, veamos el b. Entonces ahora la función que tenemos es así, en donde g, al igual que las funciones que teníamos antes, es de variable real y eh, es dos veces diferenciable. Ya la podemos derivar dos veces a la función g.
Entonces, tenemos que verificar que satisface nuevamente esta ecuación de aquí. Tenemos que encontrar esta derivada y esta derivada. Recuerden que aquí les puse otra anotación para que se acostumbren porque se utiliza harto. Después, cuando, los matemáticos, sobre todo, cuando vean variables complejas, van a ocupar mucho esta notación. Se ocupa mucho más que esta de aquí. Entonces, calculemos las dos derivadas parciales con respecto a x. Por supuesto, tenemos que partir primero con una derivada, ¿no? No podemos calcular las dos al tiro porque entre medio nos va a salir un producto de funciones que dependen de x. Bueno, derivar esto, nuevamente la g no empieza desde un espacio de dimensión más grande que 1, entonces derivar la g es solamente poner la g', evaluar en lo que tengo adentro y derivar con respecto a x, en este caso, lo que tengo adentro. Que en este caso es 2x. Vayan atentos, por favor, porque soy bueno para equivocarme en estos ejercicios, aunque puedan parecer un poquito sencillos. Uno los hace tan rápido que entre medio igual se equivoca. Entonces hay que estar atento. Entonces nos queda eso. Ahora necesito derivar dos veces con respecto a x. Entonces, aquí fíjense que tenemos un producto de funciones que depende de x. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Aquí ya no es derivar solamente esta parte, sino que ahora hay que tomar en cuenta el x que está afuera también. Entonces, derivar con respecto a x lo que está arriba es aplicar la regla del producto. Voy a sacar esa constante, S2, y solamente voy a trabajar con las dos funciones así peladitas nomás, sin esa constante 2 que estaba ahí. Ya. Entonces, regla del producto. Tenemos dos funciones, tenemos esta y tenemos esa de ahí. Vamos a derivar primero la x. Da lo mismo porque la suma es conmutativa, da lo mismo con cuál empiece, pero yo voy a partir con x. Entonces, derivada de x con respecto a x, 1, no lo pongo, multiplicado por la otra función sin derivar. Sería eso, ¿no? Más la que derivé al principio sin derivar ahora, x, por la derivada de la segunda. En este caso es esta g'. Entonces sería derivar esa g', que es análogo a derivar como lo hicimos la primera vez. Entonces g2', evaluar lo que está adentro, multiplicado por la derivada de lo de adentro, 2x. Así que así nos queda la segunda derivada con respecto a x. Aquí reordenando porque más adelante nos va a servir. Nos queda, si me equivoco, por favor me corrigen. Creo que nos queda eso. Ahora tenemos que ver las otras derivadas. Con respecto a y nos falta una, y derivar la que ya teníamos con respecto a y. O sea, derivar esta con respecto a y. Calculemos primero la derivada con respecto a y. Caso análogo con respecto a x, dada la simetría de cómo todo esto está escrito, tenemos dos cuadrados, tenemos una suma, la derivada debiera ser esto. ¿Sí? Y nos falta la otra, que es la derivada cruzada, que sería esta parte de acá. Eh, claro, entonces
La derivada cruzada sería derivar la derivada con respecto a x con respecto a y, ¿no? Entonces, de ix de z va a ser derivar esto con respecto a y. Si se dan cuenta, la función 2x no depende de y, entonces la puedo sacar como una constante y solamente derivo esta, que sí depende de y. En ese caso es g2' x cuadrado y cuadrado por 2y. Y esto es 4xy g2' x cuadrado y cuadrado. Y creo que ahí tenemos todas las derivadas. Tenemos que reemplazar ahora y ver qué tal. Si es que da. Entonces, armamos esto y vemos si nos da 0. Entonces, entonces sería y por derivar dos veces con respecto a x, que nos dio eso. Entonces sería ojalá no salga porque no, como les dije, este lo puse en último momento. Así. Más 4x cuadrado y ahí multipliqué por y esta de acá nomás. Menos x por la derivada cruzada, que es esta de aquí. Entonces voy a multiplicar por x esto de acá. Sería 4x cuadrado, ¿no? Por esa x de ahí. Por y. La derivada dos veces de esa suma de cuadrados. Menos esta la que habíamos calculado acá. Ya, esta se cancela con esta de acá. Y esta se cancela con esta de acá, 0. Entonces efectivamente es solución esa z. Y para cualquier g, eso es lo importante, cualquier g que uno la pueda derivar dos veces. O sea, la g podría ser un exponencial, podría ser un polinomio, podría ser una integral con una función continua dentro, en el integrando. Si hay dudas, por favor, para que pasemos al siguiente ejercicio, que es un poquito largo igual. Ni tanto, pero igual tiene su trabajo de calcular derivadas. ¿No? Entonces seguimos. Eso lo puso el Víctor, supongo. Eso es ese ejercicio 4. Ya, yo creo que veamos el 3 porque el 2 igual es rápido, así que yo creo que lo alcanzamos a ver al final. El 3 quizás sea un poquito más lento. Este salió en una prueba en el año 2020, creo que salió este ejercicio, con la profesora Verónica. Entonces tenemos una función g de clase C2 de R en R. Recuerden qué significa ser de clase C2, que se puede derivar dos veces la función y la segunda derivada es continua. Y tenemos una función f que va desde Rn a R, que se define en función de la g, se define así. Voy evaluando las normas de las x en g. Y aquí le puse la norma 2. ¿Sí? Oye, disculpa, el triangulito que está abajo es el determinante. Oh, sí, buena pregunta. No, el triangulito que está acá abajo es lo que se llama el operador laplaciano, que se define de esta forma.
La definición de ese triangulito es esto. Es la suma de las segundas derivadas no cruzadas, sino como las de las variables de la función f. Es eso. Entonces, por ejemplo, el laplaciano de... Por ejemplo, si ustedes tienen esta función, x, y, x cuadrado más y cuadrado. Un ejemplo sencillo. El laplaciano de u, triangulito de u, va a ser sumar esto y sumar esto. Calcular esas dos derivadas segundas y sumarlas. Acá está en su forma general por una función de Rn. Hoy tengo que sumar n de esas derivadas. Como de la diagonal de la hessiana. ¿Cómo? Es como la suma de la diagonal de la hessiana. Claro, eso mismo, sí. Es la traza de la matriz hessiana. Muy bien. Entonces se define de esta forma y nos piden demostrar que esa suma de derivadas se puede escribir como la dimensión n-1 dividido en la norma de x, del x que estoy tomando, multiplicado por la derivada de esta función evaluado en la norma, más la segunda derivada de esta función evaluada en la norma. La norma 2 aquí me faltó. Ya se ve peligroso el ejercicio, ¿no? Se ve difícil, pero hay que ser ordenado e ir calculando las cosas una por una. Entonces, recuerde que la norma 2 en Rn se define de esta forma. Tomo raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de cada coordenada. ¿Se acuerdan de eso? Así queda la norma 2. Y fíjense que esto uno lo puede ver como una función de xy, con y variando entre 1 y n. Ah, otra cosa, perdón, no olvidé decirlo, esto es para x en Rn, menos el 0. Por supuesto no puedo considerar el 0 porque me pide aquí dividir en la fórmula, si no, no tendría sentido. Ya, entonces la norma se define de esa forma y yo voy a calcular su derivada, que entonces la puedo ver como esta función raíz con lo que está dentro, y la puedo derivar con respecto a xy, o sea, con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a las variables que tenga esto. Lo estoy viendo como una función. Y es derivar esta raíz cuadrada nomás. Es hacer regla de la cadena. O sea, derivar eso con respecto a x sub i, con la i variando, insisto, entre 1 y n. Estoy tomando una de las coordenadas arbitrarias nomás. Va a ser derivar la raíz cuadrada. Acuérdense que la derivada de la raíz cuadrada es siempre 1 partido en la raíz cuadrada, que en este caso la vamos a poner como la norma nomás, para no estar escribiendo toda la raíz, pero va a quedar así, multiplicado por la derivada de lo de adentro con respecto a xy. Entonces todo lo que no sea xy se elimina, salvo el mismo xy, y en tal caso como está al cuadrado, me va a quedar un 2xy. Entonces siempre se puede escribir así, como xy partido en la norma de x con respecto la norma 2 de x. ¿Para qué nos va a servir eso? Ya nada, pero en algún momento lo vamos a ocupar. Ya, entonces fíjense que nos piden las segundas derivadas de f con respecto a xy. Entonces vamos a tomar un xy arbitrario, pero fijo por el momento. Vamos a trabajar con una sola variable. Después vamos a sumar sobre i. Entonces lo que vamos a hacer al principio es calcular esto. Vamos a tratar de lograr alguna expresión algebraica aquí. Y al final, como nos piden en el laplaciano, vamos a sumar sobre i.
Y esto, lo que está acá, la sumatoria con el circulito, debiera darnos esto. ¿Ya? Algunos podrían haberlo hecho por inducción también, sobre n. Pero creo que esto es una manera mucho más directa. Ya, entonces necesitamos encontrar esto, como les dije. Así que vamos primero a calcular esto. La primera derivada, tenemos que pasar primero por la primera. Después volvemos a derivar y llegamos a la segunda. Entonces primero pasemos por acá. Bueno, y aquí para derivar el f, fíjense cómo está definida la f. Son dos funciones juntas, una evaluada en la otra, por lo tanto, regla la cadena. Nuevamente aquí la g va de R en R, así que derivarla es simplemente ponerle la comita arriba. Y evaluarlo lo que está dentro, es importante siempre. No vayan a poner g' de x, eso ya estaría malo. Tiene que ser g' evaluado lo que está dentro, en la función interior. Entonces, la derivada de f sería derivar g, evaluar en la función interior, o sea, y haría así, multiplicar por la derivada con respecto a x y la función que está dentro. Por eso les decía que esto iba a servirnos un poquito más adelante. La derivada de esa norma con respecto a xy va a ser xy dividido en la norma de x2. Así que la derivada con respecto a xy queda simplemente así. Como yo necesito las segundas derivadas, voy a volver a derivar esto con respecto a xy. Ahora fíjense que tenemos tres funciones que dependen de xy. Esta depende de xy porque la norma depende de xy. Eso es xy, depende de xy. Y lo de abajo es la misma norma. Entonces tenemos tres cosas que dependen de xy y hay que aplicar las reglas del producto y todas esas cosas bien. Entonces, regla del producto porque aquí hay un producto. Pudimos haber ocupado la regla del cociente, pero en algún punto hay que ocuparla sí o sí, la regla del cociente. Partimos con la regla del producto. Entonces, derivamos la primera función, que es esta de aquí, regla de la cadena, tienen que tener cuidado con eso. Entonces, derivar eso sería g2', evaluado de lo que estaba dentro, multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sé que sí, mejor lo escribo porque aquí me saltó un paso. Entonces, derivar esto, derivar esta parte de aquí, es g2', evaluado lo que está dentro, multiplicado por la derivada de lo de adentro, ya la habíamos calculado. Ahí va una ahí. Y esto recuerden que va multiplicado por la función que no estoy derivando. Entonces va multiplicado por esto mismo. Por eso sale ese xy cuadrado dividido en la norma al cuadrado. Por estos dos que se están multiplicando. Más el primero sin derivar. ¿Ya? Entonces quedaría así. Multiplicado por la derivada del segundo. Y aquí hay que ocupar regla del cociente sí o sí. Porque tenemos la división de dos funciones que dependen de xy. Entonces, recuerden cómo era la regla del cociente. Esto vale para derivadas parciales también. Pero aquí voy a escribir la de variable real porque tiene la misma forma. Entonces, el denominador al cuadrado, que haría la normita al cuadrado,
arriba quedaría derivar xy con respecto a xy 1 multiplicado por el denominador sin derivar, norma de x, menos el de arriba sin derivar, el xy, por la derivada del denominador, que como ya lo hemos visto es xy partido en la norma de x. Entonces, así nos queda la segunda derivada escrita en su forma bien general. Reordenando todo, vamos a llegar a que lo que está acá arriba es exactamente lo que está acá abajo. Hay una razón por la cual escribirlo de esta forma. Ahí van a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como les dije, necesito el laplaciano, ¿no? Entonces, voy a sumar sobre i desde 1 hasta n. Voy a sumar todas estas cositas. Voy a tomar i igual 1. Aquí esto me va a dar una cierta fórmula. Voy a tomar i igual 2, tomar una cierta fórmula y así. Y todo eso lo voy a sumar. Entonces voy a sumar desde 1 hasta n toda esta expresión de aquí. Entonces el laplaciano va a ser sencillamente esto. Aquí yo les pregunto, ¿qué cosas de lo que está acá adentro dependen de i? Del índice i. Porque aquí yo tengo una norma, por ejemplo. Aquí tengo una norma también. Esto es claro que depende de i, ¿no? Porque tiene el subíndice i abajo. Pero ¿ustedes creen que la norma depende del subíndice i? A ver si hay alguien que se atreva a decirme algo. Porque si, fíjense que Sí. si el, ¿sí? No, es que no debería depender porque lo hiciste por un x sub i cualquiera. Y si te das cuenta, si tomas cualquier x sub i de la raíz, al derivarlo te sigue quedando la norma de todos los términos abajo. Claro, sí. ¿Cachai? Y sí, y viene el Esteban, pero fíjense que si dependiera del x sub i la norma, esta suma sería horrible, ¿no? Sería muy difícil de manipular. Y como bien dice el Esteban, la norma no depende del i. La dependencia de la norma es con el x sub i, pero no con la variable i. Fíjense que independiente del i, la norma siempre vale lo mismo. Es siempre la suma de los cuadrados con la raíz. Así que en todas las partes que yo tenga la norma, eso es independiente del i, por lo tanto yo lo puedo sacar de la sumatoria si es que se quiere hacer. Y lo único que va a depender del i son estas cositas que son las variables que estoy sumando. Para el i la norma es fija, siempre vale lo mismo. Así que resolvemos esta sumatoria. Entonces el... Eso, entonces esto, como les dije recién, no depende de i. Eso no depende de i y eso tampoco depende de i. Así que los voy a sacar de la suma nomás. Y voy a solamente dejar eso que sí depende de i. Y en el otro lado lo mismo. Aquí estoy ocupando que la suma se separa la sucesión y todas esas cosas. Entonces este escalar también sale de la suma. Y queda solamente sumado ese paréntesis con el 1. Yo les pregunto, ¿a qué equivale escribir esto? ¿Cómo yo lo puedo decir de otra forma? De modo que se me empiecen a cancelar cosas, para que me empiece a quedar lo que queremos demostrar. ¿Cómo se relaciona esto con la norma? ¿Habrá alguien que sepa decirme? Esa es la norma euclidiana, pero al cuadrado, ¿no?
Es la norma euclidiana al cuadrado. Bien. Es la norma 2 al cuadrado, ¿no? Entonces esto es así. Muy bien. Entonces esto se debiera cancelar con eso. Ya que el x que estoy tomando es distinto de 0. Cancelamos. Y bueno, aquí al otro lado habría que resolver esta sumatoria. Aquí me salté un paso, pero es lo mismo. Aquí esta suma la puedo distribuir con ese 1 y con lo que tengo acá. Entonces, esa de aquí, esta que está aquí, es. Sería entonces. Sería eso sobre eso multiplicado por la suma desde i igual 1 hasta n de 1 menos así, ¿no? Por lo que recién vimos, esta de aquí puede salir porque una constante, me queda nuevamente la suma de los cuadrados, eso tiene que ser 1. Y acá al otro lado estoy sumando n veces 1, es n. 1 más 1 más 1, n veces 1. Entonces ese paréntesis es realmente n menos 1 y entonces llegamos a la expresión que nos pedía el problema. Laplaciano es sencillamente esto. Por ejemplo, si yo les pidiera hacer lo siguiente. Esto yo lo pondría como ejercicio A de una prueba. No creo que el profe ahora lo ponga porque yo lo hice en la ayudantía, pero se puede hacer algo parecido con otras cosas. Por ejemplo, si yo les pidiera en la parte B, suponiendo que esta es la parte A, en una parte B, calcular lo siguiente. Entonces sea x igual a 1, un medio, un tercio, hasta 1 partido en n. Esto está en Rn, un número distinto de 0, y les pido y sea g de x igual a la exponencial de x. Calcule o evalúe f de x. ¿Qué haría? Este ejercicio que se me ocurrió recién nomás, pero sería un bonito ejercicio en la parte B. Imagino que lo que harían es reemplazar nomás, ¿no? Entonces, tenemos la fórmula, tenemos la función g y tenemos un vector x que tiene una forma bien especial. Fíjense que al reemplazar acá en la fórmula, todo se reduce a calcular la norma 2 de x. Porque g2' va a ser g porque esta es la exponencial, g' va a ser g porque es la exponencial, y todo lo otro, el n-1 es n-1 porque estamos trabajando sobre Rn. Entonces todo se reduce a calcular esto. Pero disculpa, el f de x está definido igual que el del ejercicio. Igual que en el ejercicio, claro. Sí, porque es como la parte B del... Estamos pensando en... Gracias por la pregunta, Esteban. Exactamente, así está definido el f de x. Entonces, tenemos estos datos, tenemos el x igual a ese vector, tenemos que la función g es la exponencial y nos piden calcular el laplaciano de f, siendo f esto, las evaluaciones de las normas vía g. Voy a calcular la norma 2 de x, de este vector de acá.
¿Cómo sería esto? ¿Quién sería x sub i en nuestro vector? ¿Cómo yo puedo escribir el x sub i en su forma general? Vamos, con confianza. Yo sé que saben y... ah, había alguien que había prendido el micrófono. A mí no me engañan. Yo. Sería uno partido por i. Uno partido por i. Muy bien. Muy bien, porque fíjense que esta de aquí es el x1, 1 partido en 1. Este es el x2, 1 partido en 2. Este es el x3, 1 partido en 3. Sería así, ¿cierto? Permítanme cambiar un cachito, porque creo que esta suma quiere un poquito más difícil. Pero yo sé que también saben resolverla. Pero dejen cambiar esto por 1, 2, 3, hasta n. Para que no alarguemos tanto acá. Entonces, en este caso, el x sub i va a ser i. Ya no va a ser 1 partido en... Ya. ¿Y quién se recuerda cómo se resolvía esta suma de álgebra? Para que vean que las cosas de álgebra realmente sirven para calcular cosas. Esa es la suma de los primeros n cuadrados. Claro. ¿Y cómo era esa suma? Tenía una fórmula, ¿se acuerdan? Así hay alguien que... Era un sexto. Ah, no me acuerdo. Un Era un sexto. sexto de n por n más 1 por algo. Algo así. No, era n por n menos 1, algo así. No. ¿Ya? ¿Cómo, Esteban? ¿Cómo era? Puede ser n menos 1 si es que la suma parte desde No, tiene que ser n más 1 por otra cosa. n más Por 1. 2n más 1. Ahí está. Algo así era, ¿cierto? ¿Todos de Ya, acuerdo, sí. no? Una forma de comprobarlo es tomar n igual 2, po. La suma debiera darnos 5. Entonces esto es 2 por 3 por 5 partido en 6. Nos da 5. Probablemente esa sea la... Entonces eso nos da la norma 2 de x. Entonces al evaluar el laplaciano nos va a quedar la exponencial, que es derivar g dos veces, pero es la exponencial simplemente, de todo eso que está ahí, eh, etcétera, lo que sea, más n partido en todo lo que está aquí, raíz de eso, por la exponencial de todo eso que está ahí. Y si al n yo le tomo un valor fijo, un valor numérico, 2022 por ejemplo, más bonito ahí era el resultado final. Entonces ese yo pondría como ejercicio B. Está piola como va a ser ejercicio tipo prueba. Pasa bien, no, si ese ejercicio de prueba y lo saqué lo saqué de hecho de una prueba de la facultad y la profe Vero es famosa por hacer pruebas difíciles. Así que este sería como un ejercicio, yo creo que un nivel tirado más en el rango de los complicados. El de acá arriba yo lo pondría como en el nivel como de los sencillos y este de aquí yo lo pondría como nivel medio. Y nos quedan 10 minutos para ver este ejercicio de acá. Así que yo voy a esperar dudas si es que las hay. Las dejo ahí el enunciado. Si que se perdieron en alguna parte. ¿Obvio? ¿Mm? Le quería preguntar rápido porque en clase vimos el teorema de Taylor. Ya. Y Obvio, usaba como, van adelantado igual. Ya. y usaba como un H y un K, ¿me entendí? Cuando lo hizo, para multiplicar la derivada parcial. Ok. Eso mismo, y en el apunte utiliza un X menos Y. Eso sería definiendo H como, perdón, Claro. Y menos X. Haciendo ese cambio, el mismo que hacíamos en cálculo uno. Que uno podía hacer como un tremendo zancudo. Que uno podía hacer como un cambio de variable
quedaba eso. Sí. Sí, a veces el profe como que cambia un poquito lo que está en el apunte. Por ejemplo, en el mismo teorema de Schwarz, él lo puso con otra hipótesis. No sé si de los que han visto el apunte se dieron cuenta que el teorema está con otra forma. Te muestro el tiro. Y siempre me lo paso. Aquí está. Este es el teorema de Schwarz. Le da condiciones eh, suficientes para que las derivadas cruzadas se puedan intercambiar, puedan conmutar. Entonces necesitan tener eh, una función de clase C2, que significa que sea de clase C2 en el contexto de Rm, que las segundas derivadas sean todas continuas. Necesitan que suceda eso. Si pasa eso, entonces ustedes pueden concluir que las derivadas cruzadas van a siempre conmutar mientras estén trabajando en el dominio de la F, que tiene que ser un abierto. Creo que en clases, como lo vieron, porque he estado revisando las grabaciones, aquí les pone que la función sea de clase C1 y que solamente una sea continua. Una de estas derivadas cruzadas. Y porque él lo ve en R2, no lo ve en RM. Y también sirve, ¿ya? Es lo mismo. Pero un poquito más fuerte el resultado del profe. O si quieren ocupar este que está en el apunte, yo creo que se puede. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar una función f desde R2 para no complicarnos la vida. Vamos a encontrar un abierto y vamos a demostrar que tal función va a ser igual en, en un puntito especial aquí en el abierto. Van a ser iguales las derivadas cruzadas y vamos a demostrar que es discontinua en ese puntito, las derivadas cruzadas. Entonces lo que vamos a estar demostrando ahí es que el recíproco del teorema de Schwarz es falso en general. O sea, no se cumple que si pasa esto, entonces tiene que pasar esto. La función igual es un poquito rebuscada. Es esto. ¿Audio? ¿Mm? Si las derivadas cruzadas son... O sea, suena tonto, pero es porque después uno se puede ahorrar pasos. Pero si las derivadas cruzadas son continuas, ya existen, entonces las funciones diferenciales, Eh, si las derivadas cruzadas, solamente las cruzadas. claro, solamente las cruzadas. Yo lo veo Eh, porque desde la perspectiva de que si las derivadas como individuales, por ejemplo, la derivada cuadrada de x, o sea, la segunda derivada de f por el punto tú respecto a x, claro, las que aparecen en el Laplaciano. sí, esas no podrían ser continuas si las cruzadas no lo son. Claro, ¿por qué? Porque las cruzadas, o sea, yo estoy viendo como C, tipo C infinito, no un C piquín. O sea, Ya, si estáis viendo estáis viendo una función c infinito, claro. que si la función es c infinito, entonces todas esas son continuas. No hay discusión sobre continuidad de derivada. Si la función es c infinito, tiene todas todas sus derivadas parciales existen y son todas continuas, por definición. No sé si esa fue la definición que le dio el profe de c infinito, o tienen otra. Esa era, creo. Y no necesariamente que existen y creo que se pueden encontrar ejemplos que las derivadas cruzadas sean continuas, no necesariamente implica que las derivadas de primer orden son continuas. Lo que sí va a pasar es que si todas las derivadas de segundo orden son continuas, entonces todas las derivadas de primer orden van a ser continuas, porque van a ser derivables incluso. Ah, ya, perfecto. Sí.
Pero si solamente una de ellas es continua, entonces no necesariamente debería implicar que las de primer orden son continuas. Tienen que ser todas. En general se cumple esta cadena y no creo que alcancemos a hacer el ejercicio, ya son las 10 ya. Pero en general se cumple esta cadena. Las funciones de clase C2 están siempre contenidas en las funciones de clase C1. Y lo hace estrictamente. En general es una cadena decreciente, o sea, uno tiene esto. Para todo n. Y ahí, por aquí está la C infinito. Y estas cadenas son todas estrictas. O sea, toda función que es de clase Cn más 1 va a ser de clase Cn. Y además yo siempre puedo encontrar al menos una función que es de clase Cn y que no es de clase Cn más 1. Y por eso se dice que las de clase C infinito son las más bonitas porque están contenidas en todas. O sea, va a suceder esto. Para todo n. Ya, yo creo que este ejercicio vamos a tener que verlo la próxima semana. No es para nada largo. Las ayudantías son recortes, entonces no. Tampoco podemos verlo rápido ahora. Pero es lo que les decía. Esta función tiene la característica de que sus derivadas cruzadas son siempre iguales. Las derivadas cruzadas nos van a dar así. Son iguales en todo punto. Pero sin embargo, son discontinuas en cero, si se dan cuenta. En cero son discontinuas porque eso y eso no existen en cero cuando yo tomo límite. Entonces fallan en ese puntito, en el cero. Y entonces el recíproco va a ser falso en cualquier abierto que contenga el cero. Básicamente. Claudio, ¿Sí? considerando que quedan como 15 minutos para nuestra otra clase, ¿te puedo preguntar algo? Sí, o sea, en Sí, realidad sí, sí. quedan. Ah, pero para la próxima clase. Ah, sí, dale nomás, pregúntame no. Y tenía que ver con la definición de una matriz positiva, Ya. pero utilizando el vector y la transpuesta de ese vector. ¿Me entendí? ¿La matriz positiva se definía aquí en el apunte o no? Es que hay que aprender. En el apunte lo define de una forma utilizando el menor, si no me equivoco. Sí, Un poquito más arriba. matriz hessiana. eh, y el profe en clase lo definió de otra forma, ¿no? Sí, busca mejor la página exacta, Esteban, y me dices en qué parte está. Y dale, te lo digo al tiro. Tengo acá el coso. Ya vamos a dejar de grabar.